Buenas tardes, bienvenidos a Cine de Todos. Y vamos a ver una película, o vamos a hablar de una película curiosa, por decirlo menos. Curiosa, por decirlo menos. Japonesa, por decirlo más. Un saludo a Gustavo, que probablemente se aviente también esta película. Según él, se va a aventar la película este fin de semana, o sea, hoy probablemente, para poderla ver a lo largo del capítulo. Sí, y luego todavía más mamón, además de que todo lo que hablamos de japonés y todo eso, es una adaptación de Edipo Rey. Es Así una que adaptación ahí lo de tenemos Edipo Rey. todo. De hecho, cuando yo la estaba viendo, dije, esto está bien Edipo Rey. Y luego ya cuando ya busqué en Wikipedia decía, es una adaptación libre de Edipo Rey, y yo, ya me la ganaron. Yo pensaba que yo iba a sacar el hilo negro, güey. Simón. Muy edípico, güey. Pero nada, sí está muy, muy obvia pues las referencias, ¿no? Sí. A Edipo. Aunque en Mira, reversa, pero sí. yo no sé, igual tú que vayas a hablar de esta película durante esta hora o lo que sé que le vamos a dedicar, pero al menos yo particularmente cuando la vi, más de querer hablar de la película en sí, más bien me gustaría hablar de el cine experimental como de los años 60 o 70, porque la verdad es que se me hace muy difícil poder hablar de ella, sobre todo por el mood en el que me puso. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero no fue una película que yo pude ver como de una forma tan activa. Era una película que sí me estuvo exigiendo mucho y que me estuvo metiendo como que en un trance mientras la estaba viendo. Entonces, sí siento que hubo muchas cosas que no le aprecié como debí de haberlas hecho, pero pues, a final de cuentas es cómo pude pues verlo, visionarlo. Pues bueno, yo creo que es una película cuya historia es muy sencilla, sinceramente. O sea, la historia es muy simple y yo no creo que el director Toshio Matsumoto tuviera la intención de que fuera compleja, porque siento que es una película que aun cuando sea japonesa, tiene un corte muy formalista. O sea, es una película que está más enfocada o que se nota que su director tenía más intenciones de narrar con el montaje que con su misma historia. Quería que el espectador sintiera cosas a partir de sus decisiones de edición. Y yo creo que tal vez por eso es que sí se me hace correcto tal vez divagar o disvariar un poquito con la historia de la película, porque realmente la historia Sí. no hay mucho que contar de la historia de la película. De hecho, no sé si te quieras aventar la sinopsis de una vez. Bueno, sí existe, pero aún así está como un poquito muy suelta la historia, ¿no? En teoría de lo que se trata la película, que esa es la sinopsis que van a encontrar en IMDb o en Wikipedia o algo por el estilo, pues es simplemente acerca de que están rodando una especie de documental acerca de la escena, no es escena, sino que más bien acerca de la comunidad LGBT en Japón a finales de los años 60, principios de los años 70, y nos están contando la historia de todas las personas que están conformando este documental, que es una especie de documental película, y de cómo pues todos ellos viven en su día a día. La película nace como una especie de retrato, bueno, no es una especie, es un retrato tal cual de la comunidad LGBT nipona de aquellos años. No sé si creo que la película está ambientada en Tokio, eso es importante Sí. porque a fin de cuentas es la capital de un país, o sea, no es como Osaka o algo así que son de otras partes de Japón. Esta sí es importante el hecho de que sea la capital, pues porque es la parte más importante del país hacia el mundo. Entonces, y de cómo todas las personas viven su día a día y cómo mantienen sus relaciones personales hacia enfrente del mundo, etcétera. Claro. Digo, igual si hay como quiera como un personaje principal, ¿no? O sea, Sí, que es un personaje principal, pero yo creo que más bien es un personaje en el cual inicia la historia, o más bien parte de la película a partir de ese personaje principal, pero no es una película que yo sentí mucho acerca de personajes, más bien es ok. acerca del montaje y de la fotografía. Ok. Este.
Bueno, igual yo creo que como quiera sí valdría la pena mencionar también que pues el protagonista o digamos el POV de inicio con el que quiere empezar la película es con el personaje de Eddie, ¿no? Eddie interpretado por un cantante LGBT clásico japonés que pues, siempre le han dicho como que Peter o Pita en katakana. Y pues bueno, esta persona se supone que tiene como una rivalidad con otra. O sea, trabajan en un bar como tipo prostíbulo slash bar. Eddie y Leda son como las dos personas trans como principales que trabajan aquí. Que el dueño es un, un japonés que se llama Gondo, o Gonda, perdón. Y pues se trata como de la rivalidad entre Eddie y Leda, que lleva a que pues, Leda en algunos momentos de la película quiera hacerle daño a Eddie, y cuando ve que no puede y que Gonda ya lo va a correr, pues Leda decide suicidarse, ¿no? Dándole nombre a la película, por eso se llama como el funeral de las rosas, porque pues, parece que el personaje de Leda era como que fanático o era fan de las flores de plástico. Que de hecho al mismo tiempo también es como un juego de palabras japonés, porque el funeral de las rosas, pues que en japonés se pronuncia Bara no Soretsu, pues Bara era como la palabra clave que utilizaban en la cultura pop japonesa para referirse como a literatura o a ficción específica para la gente de la comunidad LGBT, ¿no? Más o menos. Es como, bueno, esa es la historia que yo vi en la película, ¿no? Y que pues igual como quiera yo creo que sí vale la pena mencionar. Sí, fíjate, sí es una película, no voy a decir bueno, sí es muy arriesgada la película en cuestión a su contenido, pero más bien sí se ve que es un proyecto complejo desde su concepción, porque obviamente está esta parte de la historia de Edipo Rey que quería retratar, pero también le interesaba retratar al director un submundo, pero al mismo tiempo quería retratar todas las cargas sociales y políticas, entonces sí se nota que es un proyecto que pasó mucho tiempo trabajándose, desarrollándose y que sí se le tuvo muchos cuidados en todos los aspectos. Y bueno, yo no sé a ti qué es lo que te pasa que cuando uno habla de estos directores que son las vacas sagradas del cine de arte y de cualquier nacionalidad, pues a poder ser como como Tarkovsky o Berman o este tipo de directores, que siempre que ves sus películas o que finalmente las ves, a veces no te terminan de enganchar y sientes que no es porque sea una mala película o porque sea un mal director, pues obviamente no lo es, pero de repente te sientes como muy alejado de lo que ellos, de lo que ellos están tratando de hacer o de retratar en sus películas, porque tienen una mirada como muy personal o porque, pues obviamente 1969 pues ya fue hace bastante tiempo, fue eso más hace 50 años o distintas cosas, no es tanto el tema en sí, es más bien yo creo que el director, pues es un director raro, tiene una visión como muy formalista, muy trabajada, y a veces yo sí sentí que no se me hizo tan fácil poder engancharme o conectarme con la película. Sí, es que pues la mayoría de estos directores, así como lo estás mencionando, de arte o así, dígase Godard o lo que sea, o bueno, pues o sea, que estoy hablando de Godard específicamente porque Sí, a mí también me acordé mucho de tiene Godard una mientras la relación veía. muy directa como que el cine de Toshio con Godard. O sea, no digo que se hayan conocido en persona o lo que sea, pero se nota que Toshio Matsumoto consumió la cinematografía de Godard, al menos la que existía en ese entonces, y transformó a partir de, ¿no? Sí. Eh, estos directores normalmente tienen una visión, bueno, también como poniendo en contexto para la gente que tal vez no entienda a lo que nos referimos con directores formales o con películas con un montaje más formalista. Nos referimos a que son directores que más que cuidar el contenido narrativo, parece que buscan transformar o generar un impacto en el espectador a partir de la forma en la que montan o o la forma en la que presentan las secuencias de planos o de escenas que
pues son la columna vertebral de cómo se va haciendo una película, ¿no? O sea, las películas hollywoodenses normalmente tienen un montaje, le llaman montaje invisible, que es en el que se le da mucha más fuerza a la historia y a los personajes que a la técnica narrada. Los directores de Estados Unidos normalmente no quieren que pienses que estás viendo una película, sino quieren que te sumerjas en el mundo de los personajes. Mientras que los directores formalistas, como en el caso de Godard, como en el caso de Toshio Matsumoto, como en el caso de Sergei Eisenstein, son directores que si bien sí cuidan la historia, están más centrados en cómo te la presentan. De ahí el nombre, es el estudio de la forma del montaje, ¿no? Y sí, estas películas son difíciles de ver porque, pues, sinceramente, por más cinéfilo que uno sea, pues yo creo que estás más acostumbrado a la fórmula de Hollywood, ¿no? O sea, a la forma, a la forma de ver el cine como una manera de presentar historias. De hecho, pues, los soviéticos le decían de consumir un teatro grabado, ¿no? Mientras que todos estos directores como Matsumoto, más bien es como agarrar y sintetizar y transformar y tratar de encontrar ese punto en el que tal vez el cine ya pueda dejar de ser cine o que se libere de las cadenas del que Hollywood normalmente las tiene, ¿no? Y sí, eso vuelve muy complejo de ver estas películas, pues es como, pues el equivalente tal vez a leer el Ulises, ¿no? De James Joyce o leer La Rayuela de Cortázar, ¿no? Que parece que son también escritores que estaban mucho más centrados en la forma que en la misma historia que te están contando, que de hecho también algo que tienen en común estos escritores, o sea, tanto Joyce como Cortázar, es que sus historias también son súper sencillas, ¿no? Casi Sí, siempre. de hecho yo viendo esta película me acordé mucho de Cortázar, Yo también. de, o sea, la forma en la que está remontando como que varias historias, aunque sean microhistorias sobre la historia principal, se me hizo muy, muy de Cortázar. Sí, como recortes, ¿no? O sea, Sí, literalmente como, eran ándale, como sí. pegaciones ahí, como cuando dicen que supuestamente Pedro Páramo se lee como se lee, porque Juan Rulfo se le cayó el borrador de la novela que tenía y nada más la volvió a rejuntar y ya la entregó así, güey, sin checar cómo estaba. Así de repente se siente esta película, ¿no? Sí. Aun cuando, de hecho, yo siento que como quiera, aun cuando pueda parecer muy revuelta por el montaje que tiene, sí tiene una narrativa relativamente consistente. O sea, sí se va moviendo como de A a B en su mayoría, digamos como un 70% de la película, ¿no? Sí, Hay es que yo, algunos flashbacks de cuando Eddie era niño y hay una secuencia de la película del inicio que se vuelve a repetir al final, pero sin contar esas dos partes, casi toda la película se mantiene como sí, en es lineal. que al final de cuentas este tipo de películas son desafiantes si no si, esos son desafiantes para las, porque se ven muy rebuscadas, o sea, se ven muy pesadas. Pero una Ujú. vez ya que empiezas, ya que puedes entrar en el mood y te puedes relajar y la Ya que puedes deslindas, analizar, ¿no? Que empiezas a ajá, que la deslindar de tu personaje. deslindas y puedes relajarte un poquito más viéndola, ya empiezas a encontrar que son películas más sencillas. Y eso pasa Ujú. en general en por eso este tipo de cine es complicado para el que no está tan sumergido en el cine, en el cine ya como un arte tal cual, porque sí te exigen más a ti como espectador. Por ejemplo, este tipo de películas, pues por mucho más de que tú sepas lo que es el montaje y todo eso, no las vas a comprender mientras las estás viendo, porque Ujú. o necesitas verlas o necesitas pensar en lo que estás viendo. Y Claro. lo importante es verlas para después ya reflexionarlas. Y bueno, pues a mí eso me pasó también con las películas de Fellini o las películas de Tarkovsky, que en sus momentos yo cuando las estoy viendo, mi cabeza es o ves lo que está pasando o piensas en lo que te están diciendo. Sí, es Pero al como final a de la cuentas, segunda o tercera vista que realmente le agarras la onda, ¿no? ajá, pero esas son las características que tienen estas películas. Eh, que por eso es que se hace un poquito más complejo su visionado, especialmente para nosotros que estamos más acostumbrados a otro estilo de cine. Pero pues tienen su encanto, o sea, es una forma, igual como lo hablamos la otra vez en Blood Simple, existen películas de cine indie que también tienen su complejidad y existirán películas como esta que también están difíciles,
Y existen películas inclusive más folclóricas que también tienen lo suyo, pero pues es parte de. Sí, y de hecho, pues sí, pues es parte de, y tienen su propia tradición. De hecho, yo también estaba pensando mucho en, no sé si ubicas a un director que se llama Arthur Lipset, de cine experimental. ¿Nunca has oído No. hablar de él? George Lucas siempre decía que él era uno de sus directores. Digo, está curado como quiero preguntarte, porque Arthur Lipset a nadie le importa. Es un director Sí. de cine experimental de puros cortitos, así súper abstractos, hechos con... Él, de hecho, creo que ni siquiera tenía cámara. O sea, él no... Bueno, probablemente sí tuviera una, pero sus películas no eran grabadas. Sus películas eran nada más de montaje preexistente y estarlas uniendo para generar como puras terceras ideas, como dirían los soviéticos, a partir del montaje. Su película más famosa es una que se llama 2187, que de hecho en género la ponen como película de montaje abstracto. Y es famosa dentro de la gente que le gusta el cine de George Lucas, porque de ahí viene el... Dentro de la gente que le gusta a George Lucas, más allá de Star Wars, porque, o sea, si le preguntas Ajá, al güey que se cosplayea de Chewbacca, pues igual y le vale madre, ¿no? sí. Eh, pero la Como gente que THX y sabe, todo eso. ajá, la gente que sabe qué es THX, la gente que sabe qué es O American sea, Graffiti que y sabe todo las este... 3 películas de George Lucas antes de Star Ándale, Wars. exactamente. Esos güeyes a veces saben, o es común a veces que sepan que existió un güey que se llamaba Arthur Lipstein, que en esta película, entre todos los montajes de audio y video o de filme que junta, habla uno en el que hablan sobre el concepto de la fuerza, que dice que no, la fuerza es algo que manipula el mundo y mueve al mundo y que no sé qué, y que supuestamente de ahí George Lucas agarró el concepto y lo toma en Star Wars. Algún día deberíamos hablar de esa movie, al menos en un video así como de 10 minutos o de 15 minutos, porque sí vale la pena. Total, ¿por qué estoy hablando de este güey? Porque siento que esta película de Matsumoto probablemente también bebió de esta misma fuente. O sea, se nota que tiene una tradición muy experimental y me atrevería a decir muy occidental de la visión pues cinematográfica, ¿no? Sé que hay algunos directores de cine experimental japonés, no me he clavado con ellos, pero hasta donde yo tengo entendido son un poco más shock value, en el sentido de como se ven un poquito más creepy las películas, como que se sienten como perturbadoras. Eh, pero siento que el cine experimental occidental o de tradición occidental tiende a ser más eh, eh, experimental en función del montaje, o sea, en función de cómo van cortando y cómo te van generando estas terceras ideas a partir pues de los cortes que eligen hacer los directores, más que en las mismas imágenes que te están mostrando. Y yo siento que esa es una fuerza que le noté mucho a Matsumoto de alguna forma. De hecho, la película se me hizo excesivamente occidentalista de alguna u otra forma, y o sea, abiertamente, o sea, no solamente por la manera en la que muestran a la comunidad LGBT, sino algunos de sus personajes, por ejemplo, Guevara, o sea, de Sí, hecho, sí, sí. ves a Guevara y es de que, o sea, de hecho me saca de onda, o sea, nunca había pensado como que en un japonés realmente como que tan conectado con la escena contracultural occidental de alguna u otra forma, que hasta se ponía la barba de Guevara y obviamente pues el personaje no se llamaba Guevara en la vida real. De hecho, ese men lo veía y decía, güey, este es Cortázar, güey. Más que, Sí. más que el Che Guevara, a mí se me figuraba a cómo No, ves a Cortázar en las entrevistas que tiene en Francia, es de que, güey, es él, no, literalmente. no, digo, a ver, obviamente la película está súper ultra Andy Warhol. De hecho, Machín, o sí. sea, prácticamente para mí, esta es una forma, esta es una recreación de las películas de la Factory, pero con una cierta estructura, porque Warhol lo que hacía era que grababa a una persona besándose y montaba puros besos consecutivos, a una persona durmiendo y Ujú. ponía todo ese metraje. Pero esta más bien fue como alguien que veía las películas de Warhol o de la Velvet y decía, ah, mira, sabes, o sea, a mí me gusta mucho, pero vamos a crear algo que pueda estructurarse un poquito más. Pero sí creo que es una visión muy occidental, desde el punto de vista, o sea, inclusive tiene un cuadro una toma donde graba un Salen los cuadro de los virus. Beatles, Sí. tal cual. Y todas las tomas de los bailes, de cuando están fumando marihuana y todo eso, sí se ve muy estilo Estados Unidos de los años 60, ¿no?
Sí, súper fuerte. Incluso se ve como... O sea, hasta se me hace muy inocente. No, no sé si la palabra adecuada sea inocente, pero como que esta forma en la que Matsumoto retrata a los japoneses fumando marihuana se me hizo como irrealista hasta cierto Sí, punto, de que sí, muy de aquí ya Rosa de tenemos la Guadalupe, ¿verdad? marihuana, ¿no? Ándale, sí, se sentía muy Rosa de Guadalupe, sí, exactamente, de que, sí, aquí ya tenemos la marihuana, ¿cuántas marihuanas quieren ustedes? Y que no sé qué, no, a mí dame 3 marihuanas, Y a mí dame que 2 se iban marihuanas, acumulando y que no sé qué. como corderos con leche, ¿no? De que, Sí, oh, sí, 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 dámelo, sí, sí. dámelo. Y luego, inclusive a mí, ese plano se me dio risa cuando empieza a fumar uno y luego se la pasa al otro, Y hay pero gente que ni todos lo está están fumando. viendo, güey, todos están así de que, oh, la mota. Y la cámara va él nomás siguiendo a la marihuana, así dije, se va, Y que había gente que ni estaba fumando ni nada, nada más se lo ponían en la boca y la pasaban. Y luego ves la secuencia esta de baile y donde están todos los japoneses pasando sí. como que la cuerda floja, entre comillas, del piso. Y se ve bien, bien Rosa de Guadalupe, como tú lo dijiste, ¿no? De que estos son los estragos de la marihuana, ¿no? Eso es lo que te Ajá, hace hacer. o sea, eso sí es algo que me dejó pensando, realmente Era el muy director shocky la quería, peli, o sea, yo siento que sí, sí tenía la intención de ser de explotación hasta cierto punto la movie. sí, o sea, esa era la pregunta. ¿El director realmente quería hacer una, no sé, porque no me investigué en la película, pero quería hacer un retrato de cómo es la comunidad o simplemente se quedó en el hecho de que quiero hacer una película tal y vamos a usar esto para sacarlo adelante, ¿no? Sí, yo también me quedé con esa duda y no lo he investigado, o sea, no estoy 100% seguro si Matsumoto está siendo realista con su retrato de la comunidad LGBT o si está haciendo una visión agringada, o sea, como que una visión agringada o occidentalizada de cómo realmente era el mundo Sí, LGBT, porque es excesivamente gringo. sí, y no, y aparte de eso, o sea, uno sí puede pensar de que es muy estigmatizante la película, ¿sabes? Uh -huh. Porque, o sea, nunca vemos, pues al final de cuentas son personas, ellos también tienen que comer y tienen que ir al baño y tienen que dormir, pero nunca vemos nada de eso, nada más nos deja la parte shock, o sea, hasta cierto punto Sí. parece como el periódico este que hablaba de la Vándaro en los años 70, de que Uh -huh. mugre, Sí. pelos, marihuana, rock and roll, Sí, sí, sí. y sí, entonces sí me dejó pensando al final qué quería hacer exactamente el director con esta película. Ahora, también entiendo que en los años 60, no importa en qué lugar del mundo, pues hablar de este tema sí era bastante fuerte. Claro. No dudo que fue una película fuerte también. Sí, no, aparte de los años 60, 70 también estaban bien pinche locos, o sea, también en Estados Unidos, o sea, hay cosas que tal vez nosotros las vemos y decimos, no creo que haya sido así, güey, pero en una de esas igual y sí, güey, decía, ¿has leído los cómics de X-Men, así como los que hacía Chris Claremont, por ejemplo? Los he leído, pero no me acuerdo de nada. Yeah. Había, por ejemplo, había una sociedad, no sé si alguna vez leíste la saga de Fénix, que a esta Jean Grey luego se transforma así como que en la Fénix y la ponen así como con ropa de dominatrix y está como que en un bar acá bien machín. Y dicen en entrevistas que Chris Claremont sí se estaba basando en cómo eran las fiestas en los bares de Estados Unidos en la época de los hippies. O sea, si era de que, güey, de repente veías acá de que morrías, o sea, de que morras con látigo y cuero en los bares, güey, y estaban de que pinche fajando Es y que, haciendo todo el desmadre ahí. O sea, sí, realmente los años 60, 70, en la era contracultural y en ciertos sectores de Estados Unidos, y no dudo que de México también, sí era muy contracultural, por decirlo de alguna sí, forma, ¿no? sí, no, es que esa parte yo la entiendo y yo también entiendo que cualquier cultura del mundo o subcultura cuando fue naciendo, llámese Sí tiene que los tener un emo, Big Bang, ¿no? ajá, tiene un Big Bang y ese Big Bang es una representación fuerte que es a final de cuentas lo que la gente se queda pensando de que, ok, esto es la subcultura, ¿no? Uh -huh. Sí, Como pues pasó como la así, movida madrileña o como el ajá, 77, el punk 77 o sí, el pero no, al black final metal noruego, güey. sí, 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 pero al final de cuentas para mí esas son más bien como escenas, por así decirlo, pero ponte a pensar más bien en los emos aquí en Monterrey, que Uh hubo -huh. una explosión en 2008, 2009, Claro. pues mucha gente se quedó pensando que los emos eran gente que nada más se vestía de cierta forma y se la pasaba
juntos y hablando de suicidio y todas esas cosas. Pues obviamente es lo que ellos querían sacar, pues para que se viera, para notar el movimiento, aunque no fueran así. Y esa es la pregunta que yo tengo de esta película. Si la película es una forma también de mostrar ese Big Bang cultural, esa explosión cultural, o es una película que genuinamente quiere hablar acerca de cómo era la comunidad en esos años. Yo pensaría que es una película que se quiere centrar en la parte shock de la contracultura, pero también están todas esas escenas donde les están preguntando abiertamente por qué eres así, por qué te hiciste así, qué fue lo que te llevó a esto, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces pienso, ok, pero o sea, esas partes de documental de la película, pues ellos están así, el director está haciendo una incisión acerca de quiénes son ellos dentro de la sociedad japonesa. Y luego te cambia muy fuerte, o sea, son como que opuestos, ¿no? Entonces, sí. A mí eso sí me dejó un poquito extrañado, pero no dudo que, como dijiste tú, sea una película que al igual, por su naturaleza, habrá que verse varias veces para irla entendiendo mejor. Y es que yo creo que también necesitamos el contexto, porque sí. O sea, siento Matsumoto sí te da una visión demasiado gringa de Tokio. Yo sentí. De hecho, hay una película de estudio Ghibli. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Retratos del ayer, creo que se llama. No es del famoso. Es del otro vato. Ajá, no es de Miyazaki, es del otro güey, el que hizo la de La tumba de las luciérnagas. Creo que es su segunda película. Retratos del ayer. Y esa película está basada en una... bueno, es de una mujer de 30 años, pero a veces tiene flashbacks de cuando era niña, en los años 60. Y también hablan mucho sobre la llegada de pues la occidentalización a Japón. Y de hecho está muy interesante porque también hablan sobre la llegada de los Beatles, sobre la llegada del rock and roll, las mujeres japonesas empezando a utilizar faldas cortas, incluso las frutas que de repente llegaban de que piñas y decían, güey, ¿cómo chingados se parte esto, güey? Y cosas así. Y se me hizo muy interesante, de hecho, como que yuxtaponerla con esta movie, porque siento que te termina de dar un retrato, no sé qué tan realista sea, pero te termina de dar un retrato de cómo se vivió la occidentalización en Japón en los años 60, porque con la de Ghibli lo ves desde la visión de una niña y de sus papás, ¿no? O sea, como que la niña y los adultos. Pero esta película, la de pues el funeral de las rosas pues te da como que la visión contracultural, la visión adolescente, la visión medio gamberra y todo eso. Y pues también está padre. Está cool, ¿eh? Nada más lo quería mencionar, o sea, como que... No, sí. Como... Es que sí es importante porque inclusive la película cuando abre con planos de Tokio, Tokio modernizado, ¿no? Y eso es eso es diferente porque normalmente las películas, y no nada más las películas de live action, también las películas, los animes y todo eso, y se ve inclusive en el cine exploitation que le llamaban Pink Films, las japonesas, pues normalmente sí llegan a abrir y no, lo primero que ves es de que, ok, tiene esta combinación como que es de la ciudad, pero también tienes una parte que es pues un poquito más folclórica de lo que era Japón, ¿no? Con sus templos y todo eso, lo que normalmente pensamos en lo que es Japón. Pero esta película no quiere que pienses en nada de eso, o sea, casi no salen atuendos como yucatas o kimonos o todo eso, casi no aparecen. O sea, aparecerán como parte del vestuario, pero no solamente es algo... Leda es el único personaje que a veces está vestido como geisha, ¿no? Exactamente, y todas las demás sí podrían parecer básicamente personajes gringos que viven en Japón. Y yo creo que es importante porque tal vez ahí la película hable de que, ok, este fue el momento en el que Japón, o esa es la etapa en la historia en la que Japón se separa de sus raíces folclóricas, y en ese momento al estar abrazando otras culturas, en ese contexto están sucediendo estas cosas. Y también se me podría ser muy interesante. Que además creo que Japón se tardó bastantes años en terminar de occidentalizarse, ¿no? O sea, sí continuaron mucho. Bueno, de comparado con el resto de los países del Oriente, pues fue en chinga, ¿no? Pero, bueno, pues sí, como quieras, se tardaron. ¿Qué te iba a decir? De hecho, es interesante que Leda, siendo el único personaje que te da guiños del Japón tradicional, también es el único que muere, ¿no? Sí. Hasta cierto punto parece que Matsumoto ahí quería como que marcar también una
una especie de ruptura como con la tradición o con el folclore de alguna u otra forma. O sea, que tú tal vez puedas decir de que, ay, pero se me hace muy rebuscado. O sea, es cine, o sea, en el cine todo está por algo, ¿no? O sea, No, realmente y todas las además, cosas las hacen y por en alguna este razón. tipo de películas todo está por algo, o Claro. sea, al revés, son películas que los mismos directores no van a usar su tiempo o tu tiempo de espectador para mostrarte algo que no es importante para ellos. Claro, además Este, de piensa todo lo que el funeral representa para la película, ¿no? O sea, es Leda, que es el único personaje que, aun cuando sí sea LGBT, te marca como que un estilo medio tradicional de Japón. La película se llama El funeral de las rosas. Bueno, el funeral del paraíso de las rosas, no estoy seguro de cómo se traduce. Las flores, se supone que las flores que le dan en el funeral de Leda creo que son falsas. Eh, es un. Es un. Es como una celebración tradicional japonesa también la del funeral. O sea, tienen ahí como un canto shintoísta o budista o algo así. O sea, no es cristiano de alguna u otra forma. Y luego cuando se van del funeral, podemos ver que las tumbas se están hundiendo, ¿no? O sea, como que hubo una inundación o algo así en las tumbas. O sea, ahí hay unos mensajes muy profundos cinematográficos, narrativos que Matsumoto te quiere decir, ¿no? Y que sí valdría la pena realmente como que sentarse a escudriñar, probablemente entendiendo un poquito más del contexto del director, porque yo no, de hecho esta es la primera película que veo de él, ¿no? Y no, de no lo hecho, conocía. yo lo investigué un poquito y es su primera película, pero ya tenía décadas haciendo películas, o cortometrajes más bien. Ok. Pero sí vi que era un artista, o sea, que él era un videoartista o artista, vamos a dejarlo así. Entonces, pasó Pero mucho como tiempo Warhol, haciendo. ¿no? O sea, Sí, era veían como el Warhol, cine como, un pues, medio, como una herramienta más una allá de solo herramienta. lo Ajá. cinematográfico, de alguna u Sí, otra forma. y Thriller Party of Roses es su primera película, tal cual, pero tiene bien poquitas, tiene como unas 4 o 5, algo así. Ya, ok. Este, ¿qué te pareció la, digo, ya hablamos un poquito de eso, pero creo que no lo hemos mencionado tanto a profundidad? ¿Qué te pareció la yuxtaposición o la unión entre cine de ficción y cine documental, güey? Pues era algo muy típico del cine de esos años. De hecho, ahí mencionan a un director que tengo entendido que hacía eso, que era Jonas Mekas. Y Jonas Mekas normalmente trataba bueno, no sé si las hacía porque nomás vi una película de él cuando estaba en la facultad, pero Mekas sí le gustaba mucho experimentar con los diferentes tipos de producción audiovisual, porque pues, al final de cuentas, ni siquiera el documental no es un formato, es otro tipo Ujú. de medio audiovisual. Entonces, pues de nuevo yo pienso que eso es algo muy De su tiempo. de su tiempo, exacto. Sí. O sea, porque también tiene muchas limitaciones hacer ese tipo de cosas y yo creo que los directores ya se dieron cuenta muy rápido de que tal vez no es lo mejor. Ujú. Sí, o sea, pues era experimentar, ¿no? De alguna u otra forma. Era la búsqueda de, o sea, pues casi siempre como que la evolución de los medios artísticos es como que construir y reconstruir el lenguaje, construir y reconstruir, ¿no? A lo largo de las décadas. A mí me sacó mucho, o sea, a mí se me hizo muy interesante y no pude evitar ver la relación. Digo, no estoy 100% seguro de que esta sea la primer película sobre la escena queer japonesa. No lo dudaría, o sea, que como que lo retrate de una manera tan hiperrealista de alguna forma, pero no pude evitar sentir la relación con Glenn y Glenda Mm, de Ed Wood, que sí, también es una película sobre la comunidad queer y también es una película pues de un director primerizo, literalmente también es su primer película, y también es una película que fusiona documental con cine de ficción. No estoy seguro de qué tan famoso fuera Ed Wood en esa época, porque según yo, Ed Wood se volvió muy famoso después, como en los años 70s, 80s, porque hubo un historiador de cine que lo mencionó como el peor director de todos los tiempos, y a partir de ahí se hizo famoso realmente Ed Wood. Eh, pero no sé, yo sí podría creer que Matsumoto tal vez ha de haber visto Ed Wood o haber conocido tal vez algo sobre Glenn o Glenda, porque sí hay una,
una relación muy interesante. O sea, realmente son muy parecidas las dos películas. Si acaso nada más en lo que no se parecen es que, bueno, no, es cierto. Iba a decir, en lo que no se parecen es que Ed Wood no quiere ser Shocky, pero no, sí quiere ser Shocky. Lo que pasa es que para su época, que son como los años 40, pues ser Shock realmente es muy teto, ¿no? de alguna u otra Sí. forma. No, Sí. y es que además esta película de Black Parade sí se nota que hay una cierta influencia posteriormente en la cultura popular, o sea, no en toda, ¿verdad? Pero sí hay ciertos directores que se ve que vieron y esta película y mamaron de ella. Se me hizo muy John Waters la película, por ejemplo. Sí, Eso, su fotografía, sobre todo. Kubrick decía que él pensaba mucho en esta película cuando hizo La Naranja Mecánica y también está súper naranjesca la movie. Y no nada más eso, o sea, pensar en la cultura punk de los años 70 bueno, sí, de los 70, sobre todo esta persona, ¿cómo se llamaba la chava que hacía música punk, que salió de una universidad? ¿De dónde? ¿De qué De país? Estados Okay. Unidos, de Estados Unidos. ¿De Chica Punk? ¿Patti Smith? Okay. No, bueno, Patti Smith puede ser una de ellas, pero era otra, era una chica que se vestía de rosa en sus tocadas. O sea, iba al CBGB y todo eso, ¿no? ¿Blondie? No. No era, Peaches no se llama, no sé si es No, Peaches. Peaches sí, pero Peaches no es de los 70s. Pero sí, es del CBGB, sí es como una ponqueta intelectual Sí, LGBT acá. ajá, y inclusive toda la imagería de la película, todo el cómo están maquilladas y todo eso, pero más bien la forma en la que lo busca retratar, sí yo veo una cierta influencia que tuvo la película después en el arte. Digo, no voy a decir que todas esas personas vieron esta película y dijeron de que, no, pues estaba chido, vamos a darle por ahí. Pero sí se nota que que ciertos directores vieron de esta película y eso al igual influyó en otra estética que después se fue desarrollando. Sí, de hecho sí hay una tradición de cine japonés, o sea, así como en los años finales de los 70s o principios de los 80s, hay una tradición muy fuerte como de cine punk japonés. De hecho, luego valdría la pena hablar de una de estas películas, que de hecho la película de Akira es un homenaje a esas películas punks de los 70s, 80s, mucha gente no lo sabe, pero va por ahí la cosa. Y cuando ves esas películas ahora sí que lo entiendes. Sí. Y la cinematografía es muy parecida, o sea, es gamberrota, es cámara en mano, o sea, aun cuando tal vez no es activamente documental en el sentido de que entrevistan a la gente o algo así, se siente muy aterrizada, o sea, a veces sí parece que las cosas que estás viendo son reales de alguna u otra forma, ¿no? Tetsuo también es así. Tetsuo, sí, pues según yo Sí. Tetsuo va como que más o menos como por esa tradición. Además de que luego también tienes, o sea, tengo entendido que Pita, el actor que hace del protagonista, pues sí es un músico todavía hasta la fecha o un músico muy importante ahí en su país. Y pues no dudo que de alguna u otra forma haya influido pues a toda la escena visual kei que también hay en Japón de alguna u otra forma, ¿no? Aunque bueno, quién sabe, tal vez yo lo estoy viendo así como un completo externo, pero luego pues es como si dijéramos que ¿cómo se llama el cantante mexicano? Es como si digamos que aquí que Juan Gabriel influyó a Moderato, ¿verdad? O sea, pues no lo sé realmente. Pero no se me haría raro pensar que tal vez Pita pudo haber influido a algunos otros cantantes luego, así que como que se maquillaban mucho, que eran como que muy glamurosos de alguna u otra forma. Aunque bueno, ya no estoy hablando tanto de Eddie, o sea, de su personaje, estoy hablando más como de Pita, aunque sí están muy como correlacionados de alguna u otra forma. De hecho, pues no por nada Matsumoto lo entrevista de forma directa. Sí, Que de hecho me llamó mucho la atención que entre todas estas entrevistas que hacen en el mismo documental de la peli, o sea, de la misma película adentro, Pita spoilea la película, pero de una forma que como que no entiendes muy bien de qué es lo que va a pasar, porque dice, sí, de hecho yo soy muy parecido al personaje de Eddie en cuestión de los problemas que tengo con mi familia y eso, bueno, excepto la parte del incesto. Pero eso fue como 30 minutos antes de que se acabe la película y de que veas todo lo que va a pasar. Y de hecho, yo me quedé pensando de que, chinga, ¿a qué se refiere? ¿Eddie y Guevara se supone que son hermanos o qué? Y porque se besaron en una escena previa. Pero pues no, luego ya ves pues toda la resolución en la que descubres
Que de hecho, no creo que hayan visto la película, o bueno, no sé, no lo creo. Pero hay un cortometraje de la Metro de cuando yo era estudiante que se llama Noche de Gala, que es medio famoso, infame. Tal vez está en una de esas, está en YouTube, en el que pasa una historia muy parecida a la de Eddie con su papá, güey. Súper parecida, güey. Tal vez hasta hay un episodio de La Rosa de Guadalupe en una de esas. Y también yo creo que es también medio común encontrar que en este tipo de cine los directores tendían a hacer esta relación entre su película y lo que existía por afuera de la película, ¿no? Por ejemplo, también me hace pensar en Pink Flamingos, que Divine, pues creo que por afuera de Divine sí era como era una artista de lo grotesco, ¿no? Sí, pues era una drag queen, Era una pues, drag queen. de Sí, la vieja escuela, obviamente ¿no? en las películas de Warriors pues está sobreexagerada el personaje y todo eso, pero Divine ya era alguien afuera de las películas de Warriors. Entonces, no se me hace descabellado pensar que muchas de las decisiones que el director tomó para esta película, empezando por Pita, tenía que ver con la forma en la que está retratando ciertas cosas de la vida, pero en la película. Sí. Es muy interesante cómo, o sea, no dudo que todavía en la actualidad así sea, pero cómo en como finales de los 60, principios de los 70, el cine homosexual o el cine LGBT tendía mucho a ser de ruptura, o sea, de ruptura formal, o sea, como que en parte, o sea, no sé por qué, pero o sea, puedes pensar en Warhol, puedes pensar en este Matsumoto, puedes pensar en Sí, incluso en Warriors. John Waters, puedes pensar en Almodóvar, o sea, todos estos directores casi tienen como que esta cosa en común, ¿no? Esta gimmick en común de que parece que o sea, el cine homosexual o el cine LGBT tiende a un rompimiento de la forma de algún modo, o sea, como si tuvieran la necesidad de explorar la forma con tal de conseguir una narrativa propia, podría ser tal vez, o no lo sé. Sí, y también, ahorita que lo estaba pensando eso, lo de los documentales y de cómo se fusionaban, por así decirlo, con las películas normales. Fíjate que eso es algo normal en Japón. De hecho, ahora que lo estoy pensando, inclusive en el anime es muy normal ver eso. La película de Evangelion es así. O sea, la primera de Evangelion. Ya es que te acuerdas que al final tiene unas tomas de afuera y creo que le hacen unas preguntas a los... Y luego también existe esta otra película, es que de hecho esa es una combinación de anime con un documental, se llama Video no Otaku, el otaku del video. Y es exactamente eso, tiene unas escenas grabadas donde le están preguntando a las personas qué piensan de los otakus y luego también tienen la película en sí, ¿no? No, de hecho, el found footage encontró su meca en Japón. O sea, Ok, el eso género no de sabía. terror found footage es súper. Si bien Estados Unidos lo inventó, entre comillas, los japoneses fueron los que lo mega explotaron, ¿no? A diferentes degrees de calidad, pero pues hay un chingo de películas de eso. Y al final de cuentas tiene mucho que ver con lo que los artistas japoneses quieren hacer. O sea, el arte japonés es muy de rupturas. Y Eh, deja tú también, o sea, el video es un medio muy japonés. O sea, yo creo que también en parte por eso Japón abraza mucho el found footage, por ejemplo, porque dentro de lo que cabe, o sea, el VHS, digo, creo que no estoy seguro si es un invento japonés o no, pero pues prácticamente ahí están todas las fábricas de todas, o sea, de alguna u otra forma, o sea, como que están muy unidos con la cultura o estaban muy unidos en los 80s con la cultura del análogo digital. de hecho, cuando uno piensa en cuál es la calidad de cómo se ve un VHS, pensamos en la calidad japonesa del VHS. Uh-huh. Sí, Sí, pues ves es todos los... interesante del arte japonés. Uh-huh. ¿Y Que, ibas a decir algo? que el arte japonés en general es muy dicho de ruptura, o sea, de hecho al revés, al menos a mí me pasa, cuando yo busco arte nuevo y veo que es de Japón, yo más o menos ya estoy esperando de que, pues esto probablemente va a estar bien raro, ¿no? Porque, por ejemplo, esta película salió en el 69, no sé qué otras películas han salido como que de cine de arte avant-garde de esos años, pero el noise ya empezó a existir en esa misma época también.
Y sí hay como que, o sea, en mi cabeza hay una cierta relación en cómo los artistas del noise hacían, o sea, la esencia del Japanoise en sí me recordó a la esencia de esta película. No sabría cómo explicarlo, pero sí siento esa relación. Y también se me hizo muy interesante al final de esta película de la que estamos hablando, cuando se corta los ojos, o sea, toda la imagería de cómo se ve toda llena de sangre, pero que le siguen viendo las pestañas y que va caminando y que va caminando así como medio muerta. Es muy del teatro, ¿no? De los maquillajes kabukis también. Sí se le dice kabuki, ¿verdad? Sí. Sí, entonces sí hay, al menos yo siento que en esencia sí hay una cierta línea que puedes uno seguir mientras aprecia arte japonés. Sí, es verdad. Oye, te quería preguntar, ¿qué opinas tú del papel de la mujer en esta película? Fíjate que eso se me hizo muy raro que lo estás diciendo porque casi no salen mujeres, ¿verdad? Casi no salen mujeres en la película, ¿no? No, creo que nada más, o sea, la única es la mamá de Eddie. Hay una mujer que se junta ahí Y cuando con están todos jugando los a la demás. cuerda floja. Y las pandilleras. Y las pandilleras, sí, y ya. Sí. Estaba raro, eso sí se me hizo muy raro. De hecho, más bien lo que más noté es que las mujeres lo que hacían era observar mucho a los protagonistas. O sea, las que veían en la calle, todas se les quedaban mirando y les decían cosas y hasta que es la escena de la pelea, ¿no? Que de hecho esa escena me gustó mucho. Sí, está muy padre. Me dio mucha risa cuando las morras se sacaban así la manga y mostraban de que no, sí, Los nosotros tatuajes, no sé somos. qué. Y Sí, sí parecían como que te villanos de das cuenta anime. que desde los 60 los japoneses están bien anime, ¿no? Sí, sí. Este, sí, pues todo eso viene del teatro también. ¿Qué más te iba a decir? Sí, de hecho estaban bien curados. O sea, me gustó mucho que incluso estas morras, las pandilleras, pues, o sea, no estaban machorrillas, pero sí estaban como más rudas, ¿no? Se veían más rudas que que los queer, ¿no? De alguna Sí. otra forma. Y eso estaba como curado, que tenía la voz así como medio gruesa, la del centro, y muy. ¿Cómo se llama esta personaje? La de Kill la Kill, la protagonista, muy Ryoko, ¿no? Como, Sí. eso estuvo curadón. Ujú. Este. ¿Tú qué pensaste acerca de la falta de mujeres en esta película? Al principio sí me sacó de onda, o sea, sí fue como que. ¿Por qué no? O sea, o sea, ¿a poco to, o sea, todos los personajes que vayan a representar la feminidad van a ser gente queer? O sea, no va a haber realmente ninguna mujer en la película. Y sí pasaron muchos minutos sin que saliera realmente ninguna, pues así como, pues, o sea, mujer en la movie. Eh, y Pues digo, no me atrevería a decir que fuera como una debilidad de la película, más bien yo creo que pues es medio un representante de los tiempos hasta cierto punto, o sea, o que tal vez como de la visión, ahora sí que medio, no machista, pero muy masculina que tal vez tenía Matsumoto de su visión. Digo, yo no estoy seguro si él realmente fuera LGBT o si fuera homosexual o lo que sea, pero sí he notado, y más que nada como que en películas de la comunidad gay, no necesariamente LGBT, porque de hecho esa es otra cosa, ojo, esta película no creo que sea LGBT tal cual, es más bien cine gay, porque pues, no hay realmente representación lésbica ni nada por el estilo. Y siento que Sí. es muy del cine gay de estos años, a veces incluso tener un poco de misoginia, de alguna u otra forma. Digo, no digo que esta película fuera misógina tal cual, pero sí me ha tocado ver algunos ejemplos de películas gay que rozan incluso hasta cierto punto con lo machista. Más que nada cortometrajes experimentales. Igual luego te paso uno. Hay uno que se llamaba como la invasión de los hombres gay al planeta Tierra, una cosa así. Es un cortito como de 10 minutos que es considerado como uno de los primeras películas de cine gay, así como experimentales de todos los tiempos. Está medio chistosa.
pero tiende a ser como que medio misógina, pero como que misógina graciosa, como, sí, o sea, como que estamos en un mundo de puros hombres, ¿no? Es como una especie de club de Toby la película hasta cierto punto. No digo que eso sea un punto negativo, pero sí te da como que un Gate tal vez de esos años, como de esa visión que tal vez Matsumoto podría mostrar en su película. O que pareciera que la tiene hasta que ves a las pandilleras. De hecho, siento que las pandilleras te dan como que ese equilibrio de ruptura en el que ya dices de que, ok, o sea, Matsumoto al final de cuentas cuando retrata a las mujeres las está retratando fuertes, las está retratando aún con tal vez un carácter masculino o algo así por el estilo, pero pues está padre que, o está curado que pues sí como que pongan en su lugar a las queers de alguna forma, ¿no? Está como chistoso, ¿no? De algún modo. Y ya, pues eso es, o sea, me sacó de onda un poquillo al principio, pero pues bueno, ya fue de que, bueno, pues esa es la visión tal vez que tenía Matsumoto en ese entonces, ¿verdad? ¿Qué más? Pues bueno, en general sí, yo diría estas son películas difíciles de las cuales hablar, porque por lo mismo que mientras la estás viendo, muchas veces no es una visión, no la estás viendo como de forma muy activa, sino que más bien te estás dejando ir por qué es lo que está pasando en las imágenes. De pronto se vuelve un poquito extraño. Sí, llega a tener un carácter como onírico, ¿no? Sí, yo realmente, y lo dije desde el principio de esa transmisión, yo voy a estar divagando en este podcast, porque la verdad es que muchas veces no sé qué hablar de ella. No sé, mi cabeza como que no se puede concentrar de alguna forma, pero al mismo tiempo, esa es la manera en la que yo más disfruto estas películas. Para mí se me hace más interesante el saber cómo tu cabeza se puede ir que estarlas viendo tal cual. Eso pues te faltan visionadas, ¿no? Esas películas sí requieren a veces que las veas varias veces. Que de hecho no es, o sea, obviamente todas estas películas también están súper influidas en Buñuel, güey. Que Buñuel con El perro andaluz, eso era lo que quería, pues darte un carácter onírico con sus películas, o sea, realmente que... Y de hecho, o sea, Matsumoto firma con Buñuel su escena final, o sea, la escena en la que Eddie se corta el ojo, que ves explícitamente donde le entra el cuchillo al ojo, es súper perro andaluz, ¿no? Es un homenaje. Prácticamente es Matsumoto diciéndote, esta es una de mis vacas sagradas, ¿no? De Buñuel. Es obvio, o sea, y lo digo porque, o sea, hasta yo he sido... O sea, cuando ves un ojo rebanando en una película, es el director diciéndote que le mama a Buñuel, ¿no? Sí. No hay de otra. Hasta tú, carnal. Hasta yo lo he hecho, ¿no? O sea, con el video de Paralyzer. Exactamente. Sí. Y lo he visto con mis alumnos y todas las demás cosas, ¿no? Yo creo que, digo, sin necesidad de forzarla, yo creo que eso ya es todo lo que... Tal vez no llegamos a la hora, pero a mí ya no se me ocurre nada más que decir de esta peli. ¿Me gustó? Sí, yo siento que con más vistas me podría gustar un poquillo más, pero no la quisiera ver solo. Yo creo que me gustaría compartirla con alguien, esta peli. Igual que Pink Flamingos. Pink Flamingos ya nunca la volví a ver solo. Lo padre es como que ver cómo reacciona la banda con esas movies. Lo malo es de que siento que la pérdida que siento que tiene esta peli es que, a diferencia de mucho otro cine experimental o artsy de su tiempo, yo siento que esta peli sí quiere también ser shocky. O sea, siento que Matsumoto sí tiene un grado de B-movie también en esta peli. O sea, la manera en la que fotografía a las dos personas fajando, la manera en la que fotografía a... No, pues cuando están haciendo del baño, más bien. Cuando están haciendo del baño, a la persona esta queer que se está comiendo la banana así como si fuera un pene y todo ese pedo. O sea, Matsumoto sí estaba de que velo, te estoy mostrando lo indebido. Te estoy mostrando lo que no se puede, ¿no? Lo sórdido. Lo sórdico, lo mórbido. O sea, vienes aquí, ahora sí que de la tradición de Edison, ¿no? Ya para la gente que sepa de cine de los 1800 va a entender esa referencia. Y así, ¿no? Y siento que eso sí le resta un poco. O sea, para mí no es un 10. Probablemente incluso si no tuviera eso tampoco sería un 10. Pero lo que pasa es de que lo que para mí le quita lo que podría ser
tal vez una película perfecta que no lo es, pero lo que le resta mucho a la película, pues, para mí, sí hay una pretensión. Es lo pretencioso y lo shocky que puede llegar a ser y que no envejeció muy bien. Yo creo que realmente el shock llegó al cine con creces en los 70s, más bien. O sea, las películas de John Waters son tan shocky en los 70s como en la actualidad, ¿no? Sí. Si las ves y te sacan de onda igual. Yo creo que es una película más importante que... Qué buena. O sea, obviamente está buena la película, sí, pero sí se siente como una película muy viejita, o sea... Sí. No sé, tú una película que hable de drags, pero de esta forma tan shocky como dices tú, si hasta cierto punto sí es como risible, Mal ¿no? gusto, ¿no? Es de mal gusto, exactamente. Ajá, pero sí se nota también que es como un escalón, que es parte de un desarrollo del cine ya en los 70 que tuvo, entonces... Sí, hasta cierto punto, digo, me pasa también un poco eso con... Y la gente se va a quedar, ¿qué? Pero me pasa un poco eso también con Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿eh? O sea, siento que hay unos diálogos en Los Olvidados. ¿Quién se va a quedar así, güey? Pues Gustavo, que está viendo esto, tal vez, en una de esas. Saludos. Siento que Luis Buñuel también en Los Olvidados a veces se avienta unos diálogos que son más como con la intención de ser shock que de otra cosa, de que no sé, ahorita no me acuerdo exactamente de qué diálogo sea, pero por ejemplo, de que está el niño en la calle y dice, no voy a fumar, es que ni siquiera he comido. ¡Ay, niño sin comer! Es de que a huevo, es un niño pobre. Y siento que Matsumoto, digo, yo no sé si él era parte de la comunidad o no, pero siento que Matsumoto también es como que, véanlos, hacen chistes fálicos, véanlos, se maquillan y se besan entre ellos, ¿a poco no son raros? No sé, güey. O sea, no lo sentí tan... No quiero decir que es una visión muy hetero de la comunidad queer, pero más bien, pero sí se siente un poco como que, sí, bueno. Es lo que yo creo que son, por eso que te digo, parece como esos recortes del periódico. Sí, lo que yo creo que son como los recortes estos de, ajá, sí, pura loquera, de pura mugre, loquera, pelos. Exactamente. Sí, es muy shocky. Sí, y eso es lo que, haz de cuenta, por ejemplo, y eso no lo siento, y eso que es una película más vieja, eso no lo siento con Glenn y Glenda, güey. En parte yo creo también porque yo sé que Ed Wood sí era parte de la comunidad queer y sí te está retratando, o sea, de hecho el personaje principal de Ed Wood es él. Te lo digo desde es lo que, la pregunta que me hago desde el principio, la película se siente muy estigmatizante. Porque poco me vas a decir que estos vatos no comen o no duermen o no se salen al supermercado o algo así. Se supone que en teoría la película lo que hace es retratar el estilo de, la vida de una subcultura que no hablaban de ello. O es lo que yo entiendo cuando le están preguntando a las personas, oye, pues tú, ¿por qué te gustan los hombres, no? Las pinches preguntas bien raras, o sea, ¿cómo se va a combatir? Pues a ti te gustan los hombres, ¿no, carnal? ¿Por qué? ¿Por qué? O de qué. Entonces, ¿te gustan las mujeres o te gustan los hombres? Y no piensas casarte. Y no piensas casarte, exactamente. Entonces, exactamente qué es lo que trataba de hacer ahí. Y yo pensé lo mismo que tú, sí se siente de repente muy yo siento que Matsumoto con esas preguntas también lo que quería era que el entrevistador preguntara las cosas que el público japonés quisiera preguntar, pero no se atreve. Sí. O sea, yo siento que Matsumoto quería responder las dudas que tal vez la gente hetero japonesa de su tiempo tenía, de que ellos sí le querían preguntar, oye, ¿nunca has pensado en casarte? O cosas así, ¿no? Sí, pero exacto. Sí roza mucho con lo shocky la movie, roza mucho con... Ahora, la verdad es que si se hubiera quedado en esas preguntas, así como que un documental acerca de qué es lo que pensaba la gente conservadora de los 60 acerca de la comunidad, pues eso hubiera estado bien. Pero primero te ponen esas de que piensas en casarte, no lo sé, le dice, hay una que se me quedó muy grabada que le preguntaron al vato, ¿y tú qué eres, hombre o mujer? ¿O tú qué te consideras? Y él le dice, pues no sé, dímelo tú. Y lo hacen un corte y están unos vatos bailando bien acá. Es el desenfreno. Sí.
sí, entonces, sí, de repente sí, te De digo. hecho, me recordó mucho a Simón del Desierto en ese sentido de la película. Sí, el final, ¿no? Sí, Lo descubriremos, Simón, baila. sí, porque también, o sea, el Buñuel también ve como que la era beatnik como ya es el inicio del fin, güey. Y parece Sí, que es sí. cierto. Y, y todo apunta que sí lo fue. Qué Buñuel mamador, ¿va? Sí, El inicio del fin. es el inicio del fin, güey. Ah, es que No, bueno sí, que ya llegamos a la hora. sí. Entonces, bueno, ya en resumen, para los que se han quedado hasta acá, ¿es una película interesante de verla? Sí. ¿Te avionas mucho viéndola, probablemente poniendo canciones de fondo? También. Sí. ¿Le quieres poner atención? Pues, obviamente, pues cualquier película, y esta más como esta, que no deja de ser una vaca sagrada, pues tiene lo suyo, pero pues tampoco hay que olvidar que es una película de los años 60, cuando apenas estaba descubriendo cómo hacer cierto estilo de cine. Sí, vale la pena verla, o sea, mínimo una vez. Mínimo una vez. Para empezar también porque te saca. Perdón, es que me quedó ahí un clamatazo, güey. En especial, yo creo que también vale mucho la pena como para tal vez desorientalizar en un sentido medio raro de la expresión, el cine japonés. Porque cuando pensamos en el cine japonés o pensamos en Godzilla o pensamos en Kurosawa y los samuráis o pensamos en el terror raro como la de Hausu, esas cosas. Y esta es una película que no tiene miedo de haber agarrado la vanguardia occidental, ¿no? Y realmente tenerla como, pues ahora sí que como caballito de batalla, ¿no? De alguna u otra Sí. forma, ¿no? Como que eso también está como muy cool. De hecho, a mí me llamó más la atención eso de la película que lo queer realmente. O sea, como que ver que es una película muy, muy beatnik, muy, muy gringa de alguna u otra forma. Sí. Exacto. Bueno, en resumen, está buena la movie. Está Sí. padre. No sé si sea Criterion Collection. No lo dudo. Está padre. Pero me gusta más House. A ver si algún día hablamos de House. Esa movie está No, bien. es que sí son esas películas que ya quieres como que dejar de hablar de ellas, pero dices, a ver, espérate. Sí, Y es luego ya verdad. vuelves a De hecho, no hemos pensarlo. hablado de Sí. nada, por ejemplo, de. O sea, digamos que era experimental, pero no hemos hablado de nada de sus experimentos o de estar hablando de los vatos estos encuerados y que tiene una flor, uno en el culo y todo eso, pero pues X, ahí será para otra ocasión. De lo chido, ¿va? O sea, Sí, lo que realmente está más justo de acá de lo la película. cinematográfico, ¿no? Realmente de hecho, creo que es la vez que menos hemos hablado de la movie. Sí, te digo, yo no sabía de qué hablar de ella mientras la estaba viendo, pero Bueno. pues así es la cosa. Esperen más cine japonés. A mí me gusta mucho el cine japonés. O sea, no digo la siguiente semana o en 2 semanas El o algo cine así. japonés es lo mío. Pero a mí Esto es me lo gusta mío. mucho el cine japonés. A mí me mama. A mí me mama. De hecho, Sí. valdría la pena algún día hablar de la primera de Godzilla. La Sí. de los 50. Sí, yo también lo pensé, de hecho lo Está pensé cool. hablando después de la de Godzilla, pero pues ya estaba muy pegada, pero sí Ujú. estaría bien hablar de ella. De Bueno, esa y de otras. Ahorita ya porque me detengo. Una de Kurosawa ahí, como para variar, para para disvariar. variar, para hablar de lo que es el cine japonés de verdad, ¿verdad? Ándale. Y Hausu. Ese sí. La próxima que yo pondría más que Godzilla es Hausu. Ok, A pues ver, ya veremos pues cuál a viene ver si en siendo. unos 3 meses. Bueno, a ver qué dicen los comentarios, ¿no? A ver quién quiere ver esta película para empezar. ¿Quién quiere ver de esta? Nah, según yo confío en los cinetoditos de no es cierto. Yo confío en que la banda sí la va a ver, güey. Pues bueno, pues a ver qué pasa. Pues bueno, Bueno, chicos, saludos. nos vemos la próxima semana, Teo. Cuídense. Saludos. Bye.